UNE Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta... Yo sí creo que es un filósofo latinoamericano, en la medida en que desde su formación, desde su contexto, retoma unas fuentes, no desconoce un pensamiento tradicional, un pensamiento clásico, un pensamiento europeo si se quiere, pero como te decía, con una visión crítica y además con una apropiación para el análisis de la realidad, de nuestra realidad. Sí, realmente Darío Botero Uribe es un filósofo latinoamericano, filósofo con F mayúscula, no como alguna vez anotaba Fernando Savater, el escritor, el pensador español, que él se clasificaba a sí mismo como filósofo con minúscula. No, yo no sé cómo se clasifica Darío Botero, pero sus lectores, sus alumnos, las personas que hemos tenido el honor y el gusto de conocerlo, podemos sin temor a equivocarnos calificarlo de filósofo latinoamericano con mayúscula. Pertenecemos a una cultura de la repetición. Es muy larga nuestra tradición académica y científica, en la cual nosotros en América Latina y particularmente en Colombia nos dedicamos a repetir todos los modelos. Se copian los códigos, se copia la Constitución, absolutamente todo se copia. Yo parto de una posibilidad de creación de pensamiento. ¿Cómo he llegado allí? Sería muy complejo de explicar, pero quisiera subrayar que para mí nosotros estamos obligados a crear un pensamiento novedoso. No podemos simplemente seguir repitiendo ni en materia social, ni en materia política, ni siquiera en ciencia, los viejos modelos y las obras del pasado o las grandes obras del pensamiento universal, sino que nosotros tenemos que apropiarnos de lo creativo, de lo valioso que hay en ellas y entrar a pensar en nuestro propio entorno, en nuestra propia cultura, en nuestras propias posibilidades. En 1938, en Calarcá, Quindío, nació Darío Botero Uribe, nuestra historia por develar hoy. Allí se dio el germen de un concepto que nos ocupará en este programa y que es de vital importancia para el hombre contemporáneo, la creación del pensamiento colombiano. Botero, ya en el Colegio Robledo, se inicia como activista y director del periódico en la institución, siendo un constante cuestionador del quehacer pedagógico de entonces. Esta época, marcada por una intensa violencia liberal conservadora en toda la zona cafetalera, marcó definitivamente a Botero Uribe, para rechazar enfáticamente toda intervención armada y de violencia en las expresiones de la búsqueda del superhombre, el mismo superhombre que pensaba Nietzsche. Recordemos que Calarcá fue el pueblo más violento en Colombia en la década de los 40. El enfático rechazo a toda actividad bélica como expresión humana lo demuestra con el ingreso a la Universidad Nacional, hecho que se reafirma en la búsqueda del quehacer político, artístico y social desde la Facultad de Derecho. Yo ingresé a estudiar a la Universidad Nacional en los años 60. Eran los años de influencia de la Revolución Cubana. Nosotros, por eso, hubo una perspectiva muy política. Incluso se llegaba tanto que se discutía si era válido bailar o no. Si nosotros éramos seres solamente políticos que teníamos que dedicar nuestra vida solamente a realizar una tarea política. Pues había discusiones y había perspectivas diferentes, pero se llegaba incluso al fanatismo de considerar que toda la dimensión humana había que realizarla en la política.
Fue un mundo muy enriquecedor porque había muchas manifestaciones culturales dentro de la universidad. Fue el momento de la aparición del teatro en Colombia, el teatro moderno, digamos. El teatro moderno en Colombia fue la época de la... había una participación muy rica en las artes plásticas, en muchas manifestaciones artísticas y culturales, había grandes discusiones, había... yo creo que relativamente la cultura era mucho más valorada que hoy, y eso me parece muy significativo. Los años 60 la cultura era parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida ordinaria. Ese es el marco en el cual conocí a Camilo Torres. Como llegué a ser presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad Nacional, como dirigente estudiantil, pues dialogaba con Camilo Torres. Era un académico, era un sacerdote pues católico, pero que tenía un gran interés por la vida académica y cultural de la universidad. Era un hombre bondadoso, era un hombre que se complacía en discutir, caminaba por los predios de la universidad y con todos los grupos de estudiantes, de profesores, dialogaba, discutía su perspectiva, y que tenía un gran sentido de la justicia. Camilo Torres, como sociólogo, se vincula a los sectores más pobres de la ciudad y entonces encuentra que hay una miseria intolerable. Como científico llega a la conclusión de que él debe vincular su esfuerzo a la creación de una sociedad nueva. Camilo Torres llega a la conclusión que ciencia y política tienen que unirse dentro de una perspectiva de transformación de la vida social, que el conocimiento no puede quedarse en los libros, no puede quedarse como una relación fría, como un mero testimonio del mundo, sino que el conocimiento tiene que convertirse en una herramienta de cambio social. Yo pienso que Camilo Torres no ha sido estudiado, no ha sido reconocido en todo su valor. Pienso que él fue el más grande líder de la izquierda que ha tenido Colombia. Fue obligado a adoptar, pues a subordinarse a la actividad militar, lo cual fue una tragedia. Es decir, que toda su potencialidad intelectual, toda su potencialidad científico-social tuviera que subordinarse a la actividad militar. Y ese subordinamiento militar le costó la vida a un hombre valioso y desconocido según Botero Uribe, pero la verdadera enseñanza de Camilo Torres como científico social radica en el cambio de las estructuras sociales, que pretendía desde el campo intelectual y no desde las armas como lo intentó y lo han intentado fallidamente muchos. Ya superado el duro golpe, lo llevó a la reflexión del papel de la pedagogía en la creación de una sociedad más justa con todos. Y es así como, siendo profesor de la Universidad Nacional, se autocuestiona preocupándose por su papel y el del verdadero maestro en la educación. Acá inicia el planteamiento del paradigma dialéctico, proponiendo la sustitución del trabajo por el saber. Respecto al conocimiento, el papel de la universidad es fundamental, es cada vez mayor. Hoy en día la producción depende fundamentalmente del saber, ya no depende del trabajo, o mejor dicho, depende crecientemente del saber y decrecientemente del trabajo. Es decir, cada vez la producción, una producción en aumento necesita un componente mayor de saber y un componente menor de trabajo. Esto va a llegar hasta el punto en el cual el trabajo puede abolirse, que es lo que yo estoy planteando, y en el cual el saber va a ocupar el papel central. Esto hace que nosotros tengamos que pensar en una inversión social. El país tiene que invertir grandemente en la cultura. Un país que no invierte en la universidad, en la investigación, en la docencia, en los planes de producción, digamos,
de producción intelectual y artística de la universidad, es un país condenado a girar en torno a las potencias que se ocupan del conocimiento y del pensamiento. Y en eso radica la validez de sus teorías filosóficas, en el dinamismo de pensamiento desde las universidades, no en repeticiones de modelos superados, ni de pedagogías decadentes, reiterativas, represivas. Para él, la educación y su estadio principal, la academia, son la base de una sociedad nueva y creativa. El papel protagónico lo cumplirán los colegios, las escuelas y las universidades de hoy, porque el mañana ya llegó. Me parece que la Universidad Nacional está muy rezagada respecto al conocimiento y respecto a su función en la cultura. Si bien sigue siendo de lejos la más importante universidad colombiana, creo que hace falta una dinámica, hace falta una renovación en muchos campos y una vitalización del conocimiento y la investigación. Hay necesidad de que la docencia se vincule realmente a la investigación. Es decir, no podemos seguir con una universidad que repite indefinidamente programas, esos viejos modelos en los cuales el profesor duraba 20 años repitiendo las mismas conferencias, eso pues carece de sentido. El saber, la docencia tiene que estar vinculada a la investigación, al trabajo del profesor, a la reflexión del profesor en torno a los problemas vivos. Fue la idea sobre la necesidad del cambio en la educación actual. Pues era una idea que yo tuve cuando era pues un estudiante de bachillerato, la idea de que la educación no educaba sino que reprimía. Y aquí en la universidad el doctor vino a mostrarme de verdad y a darme como la prueba de que es cierto, la educación no forma sino que castra al individuo. Lo castra mentalmente porque no le da la posibilidad de desarrollarse, como dice el doctor, desarrollarse hacia una nueva dimensión de pensamiento, pero a todos se les mete en la cabeza un programa que es obligatorio, que tiene que ser igual para todos cuando todos no somos iguales. Cada persona tiene unas perspectivas diferentes de la vida, tiene unas capacidades. Yo veo la perspectiva de una manera totalmente innovadora. Pienso que tradicionalmente nuestra educación es castrante, es una educación que se limita a repetir y que no ayuda a crear una mentalidad, no ayuda a formar una mentalidad creativa, una mentalidad abierta. Nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestros profesionales son muy apegados al saber tradicional, incluso al saber producido en otras latitudes, en vez de esforzarse en pensar lo nuestro. Creo que hay que crear un espíritu de investigación. Lo que debía hacer la educación sería ayudar al estudiante a descubrir sus fortalezas, sus capacidades, su talento, y a partir de allí posibilitarle su desarrollo intelectual. O sea, ¿qué nos aporta? Por lo menos, creo que valores éticos, ¿no? Mucha gente, la sociedad masificada ha perdido mucho el valor del hombre como tal. O sea, en la contemporaneidad la ética hace mucha falta, ¿no? Lo vemos en nuestros partidos políticos, en nuestra cabeza de gobierno, ¿sí? A ver, el doctor Darío Botero maneja la ética como un término, una forma de contraponerlo a la idea de qué tiene que ser el hombre. Ante el tener ser, el deber ser, pero no el deber ser por obligación, sino porque uno desea ser. O sea, es una manera de trabajar una nueva forma de libertad, una libertad basada en principios y no en un enmarcamiento dentro de una sociedad. La ética es un elemento fundamental
del comportamiento social. La ética es el correlato de la libertad. No se trata de la moralina ni del moralismo ese castrante, ese moralismo que impide una realización humana, sino que el hombre no puede prescindir de la eticidad. La eticidad es un propio desarrollo de la autorresponsabilidad y en esa medida de la libertad. Entonces, para ser hombres libres, para podernos realizar como tales, necesitamos un componente fundamental de la ética. Si prescindimos de la ética, llegamos a la barbarie. Si nosotros prescindimos de la eticidad, tenemos que llenar el mundo de policías. De manera que si queremos prescindir de esto, de la represión, tenemos que crear hombres autorresponsables, es decir, hombres éticos. Es curioso, pero la multiversidad que pretende encontrar Darío Botero la tiene en sí mismo, pues fuera de ser catedrático, exdecano de Derecho y pensador, también es director de una revista que ha dirigido por más de 10 años y que cumplió ya con 20 ejemplares. La singular revista recorre en una edición siempre monotemática el pensamiento desde diferentes ángulos de visión, ya sea la antropología, el arte, la medicina o la política. La etimología no lo cuenta. Politeia significa cultura y constitución en la vida de la polis. Politeia la fundé en 1987 debido a una necesidad de expresión, digamos, personal y de grupo para difundir determinadas publicaciones que me parecían importantes. Casi siempre las revistas han estado ligadas a la difusión de un pensamiento nuevo. Casi siempre los grupos interesados en crear un pensamiento, podría ser en el arte, en la filosofía, en la política, creaban un órgano de expresión que fuera capaz de difundir ese pensamiento nuevo. Un poco en esa perspectiva aparece Politeia. Es más bien una revista pues ligada a la vida social en el sentido aristotélico de la política. Es una revista dedicada al pensamiento y a la cultura. Darío trabaja y está todo en su foco lo que está aconteciendo a nivel de las manifestaciones plásticas, y yo diría de otras. Y por considerarlo a él un investigador, un hombre de disciplina del pensamiento, ¿no?, de la filosofía, la parte más intensa y de más disciplina que tiene la labor humana o el trabajo humano. Con ese entusiasmo me sedujo a hacer estas ilustraciones para Politeia y directamente con un estado emocional por la fuerza también de Darío, hice sobre tinta y papel simplemente las ilustraciones, donde están fuera y exentos de todas estas cosas lights o ligeras que pasan en nuestra contemporaneidad. Aquí se trabaja con lo profundo y se trabaja con lo de siempre, pensar. Pensar, filosofar, razón de ser de Darío Botero. Pero como él mismo lo dice, a mi juicio el papel fundamental de la filosofía es la crítica del arte, de la cultura, de la política, pero ligadas al mundo concreto sin dejar de ser pensamiento riguroso, y así crear una especie de lenguaje que nos permita comunicarnos sin discriminación y que todos puedan participar más abierta y activamente de la filosofía. En la medida en que la filosofía se aísle en una torre de marfil y sea abandonada por la gente, carece de sentido. Lo que puedo decir de él es más bien un dibujo, como que es un hombre blanco, ni gordo ni flaco,
de poco pelo, de mirada profunda, que anda por los espacios de la política, de la filosofía y de la ciencia con una gran lupa, una lupa que le permite agrandar lo pequeño y achicar lo grande. Tiene encima de él el karma de la curiosidad, de estar escarbando con el pensamiento de otros. Decía que el profesor Botero, a pesar de vivir en este laberinto de la teoría política, del derecho y de la filosofía, indudablemente que está contagiado de esa otra parte del cerebro con la que trabajamos los artistas y que le permite desde la filosofía aproximarse a los haceres artísticos, al pensamiento de los artistas y amañarse allí, porque afortunadamente Darío Botero también tiene un corazón que es como esta máquina, que cuando se la toca resuena. Según este filósofo quindiano, existe un abismo de distancia entre el utopista y el utópico. El utópico es el soñador de quimeras, de mundos ideales, y eso no existe. Entre tanto, utopista es aquel que sabe que la vida social es conflicto, que sabe que las cosas son muy difíciles, pero es aquel que confía en trabajar enriqueciendo la razón. Realmente él es un filósofo a cabalidad, un filósofo alegre, un filósofo que disfruta de la vida y que nos descubrió el derecho a la utopía por una parte, no como un libro que él haya escrito, sino en el sentido más amplio del término de ese derecho al disfrute de la vida y a poder soñar. Otra dimensión de Botero es esa mezcla deliciosa que ha dejado en sus alumnos, llevándolos a autocuestionarse en cada clase que realiza, pasando por el vitalismo cósmico, analizando el propio Nietzsche y a Marx, sus autores predilectos, o estudiando intensamente las relaciones estrechas entre el siglo XIX, el siglo XX y el inicio del próximo milenio. Es por eso que este filósofo es un ser que dinámicamente crea pensamiento novedoso día a día, como la historia que se ha debido contar. Lo que más me llamó la atención fue la articulación que le da al individuo, ¿sí? O sea, va en contra de la masificación del hombre actualmente, por la sociedad contemporánea, la industrialización y todo esto. Entonces él plantea como una salida, una ventana que es buscar en el interior del propio ser la vida, ¿sí? Desarrollar, pues para mí, la pulsión de vida. Eso era el objetivo central de la cátedra. Y realmente sí es una visión distinta sobre la filosofía, a partir de la vida, como concepto fundamental que debe, digamos, reevaluar todos los demás conceptos, la política, la democracia, la historia, la sociedad. Entonces, digamos, de ahí es donde uno se empieza a cuestionar, pero a partir de ese trabajo, obviamente, bien estructurado de investigación. Cuando uno habla de vida, generalmente lo quiere hacer en un plano racional, y muchos filósofos durante bastante tiempo han tratado de racionalizar tanto el concepto de vida que se olvida de una dimensión que es la dimensión de la no razón, la parte lúdica que tiene el ser humano, la parte de creación, la parte utópica, la parte del placer, la parte de la sensualidad, que es lo que tal vez nos mueve a nosotros a seguir en un horizonte, a tener nuevas perspectivas de vida. O sea, no todo puede caer en un mundo racionalista. Rescato yo mucho, digamos, lo que ya habíamos hablado de
de la doble dimensión del hombre, no tanto como de su no razón, en su no razón. Para mí fue un concepto muy fundamental, la dialéctica y el manejo de la dialéctica que se tomó, la nueva dialéctica y el humanismo. Es importante rescatar la visión del nuevo humanismo que hay, ya no la visión discrecional del hombre, una visión muy cerrada y restringida a un solo ámbito del hombre, sino ya es más amplia. Me interesa sobremanera, creo que la filosofía tiene que enriquecer la perspectiva del hombre. Si observamos nuestra cultura, tenemos un hombre unidimensional, todo trata de masificarse, se dan unos valores impuestos, unos valores que muestran un hombre que no tiene ni máscaras, un hombre que tiene una sola imagen, un solo rostro. Lo que yo pienso es que el hombre es capaz de darse su propio ser. El hombre es un ser que puede desarrollar su propio ser. El hombre es un ser inacabado, es un ser de posibilidades, es un ser que está construyéndose y que va a seguir construyéndose siempre. Mientras el hombre viva, el hombre podrá crear nuevas dimensiones de su ser. Entonces el hombre es un ser lúdico, es un ser erótico, es un ser simbólico, es un ser muy rico que que el pensamiento dominante y la cultura dominante se han propuesto estrechar su ámbito de posibilidades. Y yo creo, lo que quiero hacer con mi filosofía es abrir muchas posibilidades para crear un hombre multidimensional. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.